Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a nuestro seminario de hoy, 4 de junio del 2021, de enfermedades transmitidas por alimentos, donde mi compañera Giselle Ramos y yo vamos a estarle hablando acerca de ciertas enfermedades que se engloban en esta definición y esperamos que sea de su agrado y de su utilidad. Las enfermedades transmitidas por alimentos son aquellas que son originadas por la ingestión de alimentos o agua. Alimentos puede ser hortalizas, verduras, frutas, pescados, carnes crudas, entre otros, que contienen agentes patógenos que se ingieren en grandes cantidades suficientes para infectar al ser humano, a un individuo o a un grupo, una población. Una intoxicación alimentaria es una enfermedad de transmisión alimentaria que es causada por la ingestión de toxinas que pueden provenir de un patógeno, que pueden ser bacterias, mohos, etc., que afectan la salud del humano. También pueden ser elementos químicos que generan un cuadro sintomático de intoxicación. Sus diferencias son principalmente que la intoxicación alimentaria es un tipo de enfermedad de transmisión alimentaria. En cambio, la enfermedad de transmisión alimentaria engloba entre ellas muchísimas otras, que son infecciones, intoxicaciones, entre otras. Otra diferencia es que las enfermedades de transmisión alimentaria son causadas por los patógenos vivos y las intoxicaciones alimentarias son causadas más que todo por toxinas. La salmonelosis es una enfermedad infecciosa tipo zoonótica que es transmitida por una variedad de alimentos. Esta bacteria es de tipo Bacilo gram negativo, anaerobio facultativa y es de la familia Enterobacteriaceae. Su género es el género Salmonella. Su especie es la Salmonella entérica y la Salmonella bongari. Subespecie Salmonella entérica y tiene 5 serotipos, que es Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella enteriditis y Salmonella typhimurium, y cada una da una enfermedad distinta. La salmonella tiene 3 antígenos que son muy importantes, sobre todo porque nos da una evolución académica en cuanto a diagnóstico, como la reacción de Vidal, que les hablaré más adelante, y tratamiento respecto a las inmunizaciones. Son 3 antígenos que tienen características particulares, y los 3 son el somático O, que es el único termoestable, el flagelar H y la envoltura BI, que son termolábiles, y cada uno tiene una alta virulencia, lo que explica muchas veces la gravedad de esta enfermedad y que sean tan resistentes a ciertos mecanismos evasivos del cuerpo humano. La salmonelosis se divide en 2 tipos de enfermedades: la salmonelosis no tifoidea y la fiebre tifoidea, cada uno con un agente etiológico distinto. Los agentes etiológicos de la salmonelosis tifoidea, que es la que vamos a desglosar a continuación, son la Salmonella typhimurium y la Salmonella enteriditis. Estos son bacilos gram negativos, no formadores de esporas, anaerobios facultativos, que son resistentes a medios físicos, pero no a medios térmicos, como por ejemplo una temperatura elevada de más de 54 grados durante 1 hora. Permanecen viables en los desechos sólidos, acuáticos y en el excremento. Su incidencia es mayor y su población susceptible son los individuos de menores de 5 años y mayores de 60 años de edad, y su prevalencia aumenta en verano. Actualmente 1,4 millones de personas sufren al año de salmonela, y es el responsable de más de 15.000 hospitalizaciones al año. Su periodo de incubación va de 6 a 72 horas, pero su promedio es de 18 a 36 horas. Su periodo de transmisibilidad está activo durante toda la evolución de la enfermedad. Sin embargo, al menos el 1% de las personas después de 1 año todavía tienen la bacteria presente en sus heces, es decir, que son capaces de transmitir la enfermedad. Para empezar a hablar de la cadena epidemiológica de esta enfermedad, decimos que el agente causal es por supuesto la bacteria Salmonella typhimurium y Salmonella enteriditis. Los reservorios son animales salvajes, animales domésticos, camas de crianza, agua, suelos, entre otros. La puerta de salida es la puerta intestinal. La vía de transmisión es indirecta por vehículos, que serían los alimentos infectados y el agua, o directa por vía fecal oral. La puerta de entrada es la vía oral y el huésped susceptible es el hombre sano.
En cuanto a la etiopatogenia de la salmonelosis no tifoidea, podemos decir que esta entra al organismo, al huésped, por la vía oral mediante los vehículos y debe entrar para ser patógeno de 10 a la 6 a 10 a la 8 unidades formadoras de colonias de salmonela. Ellos llegan al estómago y vencen el pH gástrico, luego llegan al intestino y compiten con la flora gastrointestinal. Luego de eso atraviesan las células de la mucosa intestinal, incluso llegando hasta la lámina propia y llegando hasta las placas de Peyer, donde hacen una infiltración masiva y aparecen los polimorfonucleares a atacar esto, por lo que la bacteria se degranula y libera enterotoxinas que van a causar 1. Inflamación y edema y 2. Un síndrome disentérico o una enterocolitis. La clínica de la salmonelosis no tifoidea empieza con una fiebre que cesa a las 72 horas. Esta es una enfermedad autolimitada que tiene todos los síntomas clásicos de una gastroenteritis aguda y dura de 3 a 7 días. El diagnóstico no es específico y es muy difícil debido a que por clínica no podemos diagnosticarlo certeramente, porque hay que diferenciarlo de muchas otras causas de gastroenteritis aguda bacteriana. Entonces el diagnóstico es clínico epidemiológico, porque vamos a correlacionar la clínica con el cultivo y con otros estudios de heces o de otros líquidos corporales. El coprocultivo va a dar positivo con máxima certeza en su tercera semana. Sin embargo, después de la infección a las 4 o 5 semanas aún puede dar positivo. Y esta prueba nos va a ayudar muchísimo en pacientes crónicos. También si hay una supuración local, se debe tomar muestra aspirativa para hacerle tinción Gram y para hacer cultivo. El tratamiento de la gastroenteritis aguda por salmonelosis no tifoidea es totalmente sintomático en pacientes inmunocompetentes. Se indica reposo, restitución de líquidos, hidratación y antipiréticos. Sin embargo, hay excepciones donde los inmunosuprimidos o los pacientes menores de 3 meses deben ser tratados con antibiótico-terapia. Y debe ser antibiótico-terapia endovenosa, sobre todo en pacientes con bacteriemia, con menores de 3 meses con sospechas de sepsis o fiebre, o cuando haya imposibilidad de utilizar la vía oral. En la Sociedad Española de Gastroenterología y Hepatología indican que se debe utilizar la antibiótico-terapia en pacientes con asplenia anatómica o funcional, tratamiento con corticosteroides, terapia inmunosupresora, niños con deficiencia inmune, personas con acloridia o enfermedades intestinales o neonatos. La antibiótico-terapia para la salmonelosis no tifoidea en pacientes en los que está indicado debe ser dependiendo de la sensibilidad que tenga la salmonela a ciertos medicamentos, y se dice que la Salmonella typhimurium de fagotipo DT104 es resistente a 5 antibióticos: a la ampicilina, al cloranfenicol, la streptomicina, las sulfamidas y las tetraciclinas. Para las salmonelas que tienen baja resistencia bacteriana se utiliza la amoxicilina o trimmetoprim sulfametoxazol vía oral de 7 a 10 días, pero para las que tienen alta resistencia bacteriana utilizamos otros antibióticos como la citromicina, la cefixima, la cefotaxima o la ceftriaxona, cada una con su vía de administración específica y normalmente un tratamiento mínimo de 7 días hasta 10 días. La salmonelosis tifoidea o fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa sistémica bacteriana de transmisión fecal oral, de denuncia obligatoria y potencialmente letal. Sobre todo se manifiesta en pacientes de 5 a 19 años, es su más alta incidencia en estos pacientes, que afecta de 11 a 20 millones de personas al año, causando la defunción de 121.000 a 168.000 personas al año. Es causada por las bacterias de la subespecie Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella entérica. Sobre todo se da en comunidades muy pobres que no tienen acceso a educación, a
a educación sanitaria, a agua potable y a hábitos saludables, sobre todo en países Centroamérica, Suramérica, Suráfrica y el sureste asiático. En cuanto a su cadena epidemiológica, decimos que la agente causal es la Salmonella typhi, paratyphi o Enterica enterica. Su reservorio es exclusivamente el hombre, su puerta salida es la intestinal, su vía de transmisión es la directa fecal-oral o la indirecta, que serían los vehículos como los alimentos y el agua contaminados. La puerta de entrada es la vía oral y el huésped susceptible, por supuesto, es el hombre sano. El periodo de incubación es de 3 días a 3 semanas, pero en promedio es de 7 a 14 días. Y su periodo de transmisibilidad es desde la primera semana hasta el final de la enfermedad. Sin embargo, hay personas que no son tratadas que incluso después de 3 meses pueden aún tener los bacilos en sus heces. Incluso hay personas que van a ser portadores crónicos de esta enfermedad. La Salmonella typhi entra por la vía oral y es infectante cuando se ingieren de 10 a la 3 a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias de salmonela. Ellas llegan al estómago, incluso evaden el pH gástrico, llegan al intestino, invaden la mucosa del ilion terminal, llegan incluso a la lámina propia y ocurre una infiltración de polimorfonucleares que es masiva. Luego van a multiplicarse. La bacteria va a multiplicarse en las placas de Peyer y va a producir una bacteriemia asintomática que va a invadir el sistema retículo endotelial, vaso, hígado y médula ósea. Luego va a hacer una replicación bacteriana y va a formar una bacteriemia secundaria, donde aparecen los síntomas. Este cuadro clínico engloba muchísimos signos y síntomas, pero el más importante es la fiebre. Pero también podemos tener una tos seca, podemos tener diarrea, náuseas, vómitos, cefalea, mialgias y artralgias, alteraciones de la frecuencia cardíaca, alteraciones de la conciencia, entre otros. Este cuadro se clasifica por semanas. La primera semana vamos a tener una fiebre progresiva, una tos seca, mialgias y artralgias, una diarrea muy típica que es de color verde, fétida y pastosa. O también podemos tener estreñimiento. La segunda semana vamos a tener una fiebre de 40 grados. Vamos a tener una roceola tifílica, que es un tipo de exantema súbito. También hepatoesplenomegalia, el signo de Faguet, que es cuando se presenta una bradicardia junto con una temperatura corporal aumentada, que es característico de la fiebre tifoidea, y un síndrome doloroso en la fosa ilíaca derecha. En la tercera semana vamos a tener fiebre continua, sangre oculta en heces, alteración de la conciencia de tipo delirio y leucocitosis. Y ya la cuarta semana van a cesar los síntomas y va a cesar la enfermedad. Y aquí es cuando todavía se ve si el paciente va a ser un portador crónico si persisten los síntomas. Como es una enfermedad sistémica, entendemos que afecta a muchísimos otros órganos. Entonces, aparte de todos estos signos y síntomas que ya les mencioné, pueden también existir otros. Es un cuadro muy diverso. Puede haber alteración de la función renal, puede haber alteración de la función cardíaca, aparte de lo que les mencioné. Puede haber anemia, puede haber leucopenia, en fin, diversos síntomas y signos que están relacionados, por supuesto, con la afectación sistémica. Pueden haber infecciones secundarias, sobre todo de tipo neumonía, y muchísimos otros. El diagnóstico de la fiebre tifoidea es clínico epidemiológico y sobre todo el médico solo lo sospecha con la anamnesis, porque conoce los hábitos sanitarios del paciente, su nivel de educación, sus costumbres y sobre todo por la zona donde vive. También podemos realizar paraclínicos de laboratorio, donde el mielocultivo va a ser positivo en un 90% en la primera, segunda y tercera semana, y ya la cuarta semana suele ser positivo en un 80%. El coprocultivo es más positivo en la tercera semana en un 80%, 90%. El urocultivo es solamente positivo en un 30% y en la segunda semana. Y el hemocultivo es más positivo en un 50 o un 70% en la primera semana. Para el diagnóstico certero de esta enfermedad utilizamos la reacción de Vidal, que es un test de aglutinación de anticuerpos específicos para el antígeno flagelar H
o somático. Cuando tenemos en la segunda semana una titulación elevada de anticuerpos de una relación de 1 a 160, estamos en presencia de fiebre tifoidea. Esta prueba tiene una especificidad de un 77% para esta enfermedad. Para el tratamiento de la fiebre tifoidea debemos realizar una adecuada rehidratación del paciente e indicar antibiótico-terapia. De primera línea utilizamos la ciprofloxacina en un esquema de 7 días o utilizamos cefixima o cloranfenicol en un esquema de 14 días. En caso de necesitar una segunda línea de antibiótico-terapia en caso de un brote o de un paciente que tenga una bacteria resistente a los fármacos de primera línea, utilizamos ampicilina, amoxicilina o trimetoprim sulfametoxazol en un esquema de 14 días. En caso de que tengamos el estado de un portador crónico, utilizamos la ciprofloxacina en un esquema de 28 días o utilizamos ampicilina, amoxicilina o trimetoprim sulfametoxazol en un esquema de 6 semanas. Para la prevención de la fiebre tifoidea, las medidas de prevención básicas son las medidas sanitarias, sobre todo para las personas que manipulan alimentos tanto crudos como cocidos. Los comercios informales deben tener medidas sanitarias estrictas, tanto individuales de los empleados como de todo el negocio. Deben lavarse las manos, deben tener buena higiene, etc. Sobre todo porque están en contacto con muchísima gente, con toda la población, y una mala higiene puede tener consecuencias graves. Para las personas en sus casas deben hervir el agua, es muy importante que hiervan el agua, y los alimentos deben lavarlos, verduras, hortalizas, frutas, y si es posible pelarlos. También es importante que separen los alimentos crudos, que los mantengan a una temperatura adecuada para eliminar las bacterias o prevenirlas, y cocinar los alimentos completamente, sobre todo las carnes. Otra medida de prevención y control que es sumamente importante es la inmunización. Hay muchos tipos de vacunas. Está la vacuna conjugada, que fue creada en el 2017, es reciente. Se administra a niños mayores de 6 meses de edad. Tiene unas dosis menores, tiene una inmunidad más duradera. También está la vacuna del antígeno vivo atenuado, que se administra a niños mayores de 5 años y es en cápsulas por vía oral. Y la otra, que es vía endovenosa, que es la vacuna del antígeno purificado llamado VI, que se administra a personas mayores de 2 años de edad.